Vamos a dar tiempo de que entre la mayoría de los estudiantes, por favor. Entonces, estas son las personas que hoy día ya expusieron. Aquí está P, significa la presencia del día de hoy, su trabajo. Aquí está Alejo Anello Mayra, no ingresó. Si no ingresa, no tiene su trabajo. Brian Sadam Ballena, creo que en algún momento ingresó a la clase, pero no sé si se salió. ¿Quién más faltaba exponer aparte de Luder? Calizaya no ingresó. ¿Qué habrá pasado? Fernández de Lima Alejandro. Michael. Sí, mis buenas tardes. Sí, yo presente. Michael ya presentó. Abraham Gómez ingresó. Estaba con problemas para ingresar. Abraham me escribió. Esta es nuestra última clase, chicos. Nuestra última clase. Con esto finalizamos. El día jueves seguramente va a ser el examen presencial. Dios mediante, espero tomar lesión. Si no se puede, hablaré con la doctora Hassel. Pero sería todo conmigo, ¿no? Más de terminar de exponer acá algunas cosas, aclarar algunos puntos y su autoevaluación también. Fabiana Vargas. Aquí, doctora. ¿Tú ya expusiste? Sí. Sí, ¿no? Voy a anotar aquí los que faltan. A ver, Zamuriano Méndez Luis Alberto no entró. Andrea Yanapa. Fabiana Vargas ya está anotado. Eric ya está anotado. Víctor Moisés no entró. Andrea Yanapa. Creo que ella era la que faltaba exponer, porque Orellana ya expuso. Rivero. Luder, ¿ya estás listo? Sí, doctora. Ya, a ver, voy a dejar de compartir y te habilito. Ya puedes compartir, Luder. Un segundito, un segundito.
¿Se está compartiendo, doctora? Sí, Ya. La película Amar la vida empieza desde ya con una escena bastante fría que el doctor, no sé si es por la edad o no sé, pero la escena es bastante fría ya para empezar, cuando empieza ya a explicarle a la doctora de su situación. Es como si le hablara de algo muy común o algo que no pasa nada, ¿no? Y eso, no sé, me da a pensar a mí, analizando que no, tampoco yo creo que se puede, podemos juzgarle al doctor porque seguramente las circunstancias o el tiempo lo ha hecho que él actúe así. Y yo, de hecho, yo tengo algunas, casi todos mis hermanos, todos han estudiado ciencias de la salud. Tengo una hermana enfermera igual que es licenciada y ya trabaja mucho tiempo. Y a ella le dices cuando estás con gripe que te duele, me duele la cabeza, y ella te va a decir, claro que te tiene que doler. Así, así es. No sé, después de ver la película, empecé a pensar en mi hermana y en toda la gente, en mis experiencias vividas al respecto. Pero yendo al tema de la película, nota bastante frialdad. Y también la paciente era bastante dura, tenía una conciencia, una personalidad bastante dura, por eso también que ella sabía sobrellevar las cosas que estaba pasando, a pesar de que con la frialdad que le hablaba el médico, el doctor, ella no, tampoco le afectaba mucho, ¿no? No era tan, a lo mejor por dentro sí lo llevaba, pero ya demostraba que no era mucha cosa para ella. Eso en cuanto a las primeras escenas de la película y para completar, entra en escena el doctor, el residente, que más estaba abocado pues en la ciencia, que él quería saber más daba la impresión de que quería saber más sobre la patología del cáncer y dejando así en la parte pues emocional del paciente, no lo trataba con bastante frialdad y la doctora pues también sabía llevar a medio que ella intentaba más o menos dar la impresión de que no le afectaba mucho lo que estaba pasando. Y aparte de que eso, aparte de todo eso de la frialdad y todo, tenía un antecedente más la doctora con el interno, con el residente, que yo supongo que eso ha hecho mucho más fría la situación. Entonces, pues el residente lo miraba de una forma, yo creo que como una revancha, una venganza, así de lo que lo había hecho cuando él era alumno de ella. Entonces, pues ya aquí entra en escena también la enfermera, que sí, ella sí tenía bastante carisma, podríamos decir una conciencia así para estar con los pacientes, un trato, saber comprender, escuchar, hablar con ella. Ella es la que le dio más o menos la fuerza suficiente para llegar hasta donde llegó la paciente. Dicho esto, pues la paciente al último fallece, ¿no? Ya se dieron cuenta, a pesar de que sabían los médicos que no había hecho efecto ya el tratamiento, más bien había empeorado a la paciente, pues los médicos estaban más bien contentos en vez de estar tristes porque seguramente se han dado cuenta que ese tipo de tratamiento no funcionaba en ese tipo de pacientes. Entonces ya la enfermera, hasta que al último le cuenta a la paciente, le dice la verdad y yo creo que eso ha sido la estocada final para que la paciente ya se deje del todo ya la fuerza que tenía para luchar, para seguir adelante y bueno, se muere y antes de eso, pues, como usted dijo en la película, da la impresión también de que ya fue solo su imaginación que lo vino a visitar la profesora que tenía, ¿no? Y eso, doctor, eso es todo lo que entendí de la película.
doctora. Sí. Eso es todo, Opina doctora. sobre los otros temas que llevamos en la anterior clase, sobre el paciente terminal, la muerte, la eutanasia, por ejemplo. En principio yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero yo creo que se debía analizar bastante bien. Yo creo que llega un momento en el que uno no es quien para definir esto, pero no sé, yo creo que se pone en un lugar bastante difícil para decidir, como el otro día dije, pues por intentar salvar a una persona podíamos estar dejando irse a muchas personas y más jóvenes. Entonces, esa parte sería un análisis un poquito más serio y más fuerte. Pero de todas maneras, ir en contra de una vida yo creo que está mal, ¿no? Y eso no está bien visto y no está bien para nadie. En el otro caso de que si la persona o sus familiares te dirían de que sí hacerlo, mire, doctora, yo tampoco tendría la sangre para hacer eso. No me animaría. A no ser que si yo fuera el jefe, pues mandaría a otra persona. Lo digo, es lo que han dicho sus parientes y de otra manera yo no lo haría. Entonces, Sí, desde todo punto de vista, más que todo es legal, ¿no? Como médicos no tenemos que olvidarnos la parte legal, ¿sí? Es complicado, pero en algún momento igual se desentierran los cadáveres, se hacen necropsias y llegan y deducen y averiguan, investigan. No es como antes que los errores de los médicos se tapan con tierra, para nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y manejar dentro de lo más humanamente posible la mejor calidad de vida hasta el final y que la familia esté de acuerdo. A veces el paciente sí tiene la opinión, tenemos que escucharlo, pero la familia también decide. Porque una vez fallecido el paciente, los que hacen lío es el familiar, ¿no? Entonces, es la relación médico-familia y la relación médico-paciente que tenemos que trabajar. ¿No? Es complicado, es complicado. De paso, si es que los familiares son médicos o son familiares de médicos, conocidos de médicos, se complica más porque tienen más conocimiento. Seguramente ustedes después de esto ya lo van a ver de diferente manera cómo es el manejo a los pacientes, ¿no? Y si es un familiar suyo, van a tratar de hacer respetar un poco más la humanidad de su familiar y hacer conocer, ¿no? Al personal de salud en general que es médico, que es enfermera, que el familiar, entonces como se van a dar cuenta como que se movilizan más, los atienden más rápido, no son tan atrevidos, ¿no? Y eso se ve constantemente. Es una pena porque al resto de los pacientes, hoy día mismo yo voy viendo cómo tratan, ¿no? Cómo los mandan, cómo postergan exámenes, las enfermeras les anotan para el último, para el final, solo por maldad. Cosas que pueden hacerlo más rápido y no lo hacen, pueden ser más amables con los pacientes, no lo hacen, pero también estar en el hospital todos los días, las 6 o 8 horas que tienen de contrato, también es complicado, ¿no? Por eso es que hay que saber sobrellevar, como decía, en cualquier profesión, ¿no? La vida misma, los momentos de relax, de familia. Tenemos que tener familia porque si no, todo lo que hacemos no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿No? Entonces tenemos que saber sobrellevar eso. A ver, hasta acá alguna pregunta. Lo que vamos a proceder, puedes dejar de compartir, Lude, por favor. ¿Alguien más que deba presentación? Sí, doctora, yo, Andrea, ya estoy lista ya. Ya. Y solo tú faltas, ¿no? Nadie más. De los que están acá. Ya. Presenta, por favor, Andrea. Doctora, lo voy a leer, por favor. Es que no puedo compartir la pantalla porque mi internet está un poco lento. Está Igual bien. después me lo Gracias, van a doctora. la plataforma. Está bien, doctora. Bien, a lo largo de esta película queda reflejada la falta de humanidad primeramente de los médicos y el calor humano de una enfermera.
esto de experimentar o investigar en nombre de la ciencia es un tema que sigue en la actualidad a través de los tiempos, ¿no? El miedo, la angustia y la incertidumbre se apoderan de ella. Susie se hace presente y trae dos helados en un momento de la película que toman juntas y ahí hacen un diálogo impregnado de sensibilidad y entereza. La enfermera le refiere que el cáncer aparece en otros sitios y es algo que Vivian ya presentía. Y en ese momento también le pregunta si deseaba maniobras de resucitación en caso de presentar un paro cardíaco, ante lo cual comunica su voluntad de no ser reanimada. Quizás ella no supo pedir o no se atrevió a manifestar el deseo de cualquier ser amado, ¿no? Los dolores de Vivian eran muy intensos y Kelly Kian indica, en un momento de la película indica morfina. Y Jason simplemente contempla la situación, no sabe qué decir ni qué hacer. En definitiva, la película no puede dejar indiferente a nadie, ¿no? Porque nos hace reflexionar sobre esta enfermedad, sobre la vida y las ganas de vivir cuando llega la muerte. De toda la película, incluso de la más superficial, intentamos siempre aprender algo. Y esta película es sobre una mujer con cáncer terminal. Uno esperaría quizás ingenuamente poder adquirir alguna enseñanza sobre cómo encarar esa escena final que a todos nos toca representar en algún momento, que sería la de nuestra propia muerte. Pero sin embargo, esta película resulta algo desconcertante porque no nos muestra a una mujer que debamos tomar como ejemplo, sino que nos describe a una mujer que ha intentado escabullirse de la vida y que también trata de escabullirse del hecho de que ella va a morir. Los tres primeros personajes sabios en sus respectivos campos muestran en todo momento una alarmante inhumanidad, una premeditada indiferencia ante el mundo emocional que rodea la muerte. En el caso de los médicos, nos parece, hasta cierto punto parece parte de su trabajo, pero en varias escenas aparece un distanciamiento emocional atroz, se podría decir, hacia la paciente, que nos hace juzgarlos, ¿no? Pero hay algo mucho más sorprendente que la inmoralidad de los médicos, es el hecho de que la propia Vivian se distancie también de su propia muerte. El argumento más recurrente para explicar las, las conductas de los tres es que tienen miedo. Un miedo en realidad que es muy comprensible, pues porque el final de la vida es algo que trastorna y angustia a cualquiera, ¿no? Lo extraño no es por tener tanto miedo a la muerte y tampoco resulta muy extraño disfrazar ese miedo. Lo realmente extraño de la película es que otros personajes disfrazan su miedo de una manera de lo más original, dedicándose en cuerpo y alma al estudio de la propia muerte. Eh, Solo el personaje de la enfermera se atreve a mirar diferente, mejor dicho, directamente a los ojos de la muerte, ¿no? Y es que es algo curioso que sea ella una mujer sencilla y sin ambiciones intelectuales. Es la única que posee una auténtica sabiduría, conoce las reacciones, los sentimientos, las fases emocionales por las que van discurriendo los enfermos terminales y también sabe qué debe hacer. Ser comprensiva con el sufrimiento del otro, pero no sufrir con él, porque si no su salud mental se podría resquebrajar. Y por otro lado, Vivian se esconde de la realidad de que va a morir, repitiendo una y otra vez un poema de Donne, en el que una dudosa coma de la última línea puede decidir si Donne creía o no en la vida eterna. La protagonista parecía obsesionada con el dilema de que si Don creía o no en la posibilidad de una existencia ultraterrena, pero acá la pregunta es, ¿y ella creía o no creía en la vida eterna? Desconcierta también algo
que Vivian sea experta en John Donne y que nada sepamos de su propia visión de la muerte. También es muy revelador que ella sea la narradora de la historia y sin embargo conozcamos tan poco de su vida, porque parece que no ha tenido vida, solo una persona poco cercana la visita durante los meses que está ingresada y todos sus recuerdos, incluidos aquellos en el que aparece su padre, se centran en el amor por las palabras, por la literatura, y no por las personas. Por lo demás, no parece haber tenido una vida festiva, no parece haber vivido. Incluso su propia directora de la tesis se dio cuenta de ese serio problema que tenía ella, ¿no? Que Vivian usaba la literatura para huir de la vida. Pero Vivian, se puede argumentar que cada uno vive la vida a su manera y que no se puede criticar la elección vital de nadie, porque tal vez a Vivian le satisfacía esa consagración a los libros. Por otro lado, es lógico que alguien que no sabe amar la vida tampoco sepa afrontar la muerte, ¿no? Ya que hemos visto que durante casi toda la película el personaje encarnado por un excepcional va a vivir su muerte como un objeto de estudio, como si fuera un poema más de Don, ¿no? En la película. En el desenlace del filme, cuando el terrible dolor físico y la agonía le hacen incapaz de ignorar sus dolores emocionales, ella tomará conciencia de que la muerte que está analizando intelectualmente es la suya. Y solo en sus últimos momentos aprenderá a llorar y emocionarse y comprenderá que la muerte no es algo increíblemente abstruso y complejo que requiera recluirse en una biblioteca de por vida para ser comprendido, sino que es un hecho sencillo, de una sencillez aplastante, de la sencillez de una coma, de unos poros en compañía, de unas caricias a tiempo, o de un cuento infantil en el que un conejito aprende que no se puede vivir solo en el mundo, ¿no? Y en el tema de los médicos, yo creo que es muy diferente ser frío a perder la humanidad. Creo que nunca, como futuros médicos que vamos a ser, nunca deberíamos perder esa parte de la humanidad. También es un deber de nosotros ponernos en los zapatos del paciente, ¿no? Eso sería todo, doctora. Gracias, Andrea. Anel, acabas de ingresar. ¿Quieres exponer? Sí, Miss, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Puedes presentar. Buenas tardes. Miss, estoy por el celular, es que la laptop no agarra bien el internet. No importa, puedes leerlo y después subes tu trabajo. Ya, Miss, yo me he enfocado más en la relación del médico-paciente. Primeramente puse basado en la bioética en base a la película Amar la Vida. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. Ya hace 2000 años, el considerado como padre de la medicina occidental, Hipócrates, indicó que el médico debe estar caracterizado por 4 cualidades fundamentales: el conocimiento, la sabiduría, la humanidad y su probidad. Que la probidad significa moralidad, integridad y honradez en las acciones. Condiciones reflejadas en los parámetros elaborados por Pedro Line Tralgo, para quien el médico debe primero saber ponerse en el lugar del otro, segundo, sentir como el otro, o sea, su paciente, sea hombre o mujer, y tercero, disponerse a ayudar al otro cuando enfrenta dificultades. Es por eso por lo que la relación médico-paciente tiene connotaciones éticas, filosóficas y sociológicas de tipo profesional que sirven de base para la gestión de salud. En torno a la película, primeramente la película inicia con el diagnóstico del doctor Kelikian, quien le anuncia a Vivian la presencia de un cáncer de ovario avanzado.
dicho con total serenidad, o sea, no se inmuta y con desparpajo, desprovisto de cualquier carga afectiva o dejo de prudencia en lo que se comunica. Después de tal muestra, el doctor Kelikian le propone la utilización de quimioterapia en tratamiento que en ese momento de estudio y aún no aprobado, el cual sería adecuado para su padecimiento y permitiría a su vez lograr un mejor conocimiento en torno a la enfermedad. Vivian refiere eso en primera persona, las experiencias hospitalarias donde es sometida a las sesiones de quimioterapia. Suceden dos escenas que ilustran perfectamente la dinámica del trabajo en tantas instituciones de salud, en las instituciones de salud. Los estudios en los servicios de radiología y su primera entrevista con el residente Jason, que a su vez fue un ex alumno de Vivian. Jason realiza la entrevista médica al pie de la letra y después de realizar un examen ginecológico prácticamente sale disparado. Vivian se refiere a eso como un acto de vejación, o sea, se siente humillada. La siguiente escena, o sea, con médicos, nos muestra a un grupo de residentes y al doctor Kelikian observando a Vivian como mero objeto de investigación en el marco de un abordaje terapéutico, prácticamente deshumanizado. La cuestión central serán los resultados de la medicación investigada en esa particularidad. Objeto de estudio como poco visualizado como una persona sufriente y sola. Seguido de eso nos muestra el episodio de neutropenia febril. En esa escena pone de relieve el apoyo de la enfermera, donde las acciones concretas como el estar presente y saber comunicarse, mientras que Jason no hace más que seguir ajustándose a las pautas. Superada esa condición, Vivian intuye que su enfermedad sigue progresando. Aún así, Kelikian y los residentes están muy satisfechos puesto que ha completado todos los ciclos de quimioterapia a dosis máximas, para sí o para no en términos de éxitos terapéuticos. Se presenta Jason, en otra escena Jason se presenta y cuando le pregunta por qué trabaja en cáncer, el joven abandona las formalidades. Su pasión está en la fisiopatogenia del desarrollo tumoral y quizás algún día constituya un grupo de investigación a su cargo como para confrontar con los clínicos no consistentes de que la crucial es la investigación. Al igual que ella, Jason ha dejado de lado el aspecto humano y tampoco está... doctora, ¿me está escuchando? Jason ha dejado el lado aspecto humano y tampoco está en condiciones de ofrecer este costado tan necesario del cuidado médico. Aquel joven dotado de una gran capacidad científica está desposeído de las aptitudes imprescindibles para manejarse con pacientes, como suele decirse, bien poco de inteligencia emocional. Susie, la enfermera, se hace presente y trae 2 helados que tomarían juntas, en un diálogo impregnado de sensibilidad y entereza. La enfermedad le refiere... Anel, ya no te escucho. Emily, Anel, no se te escucha. en caso de presentar un paro cardíaco, ante lo cual comunica su voluntad de no ser reanimada. Jason advierte que Vivian está... Después de esa escena, Jason aparece advirtiendo que Vivian está en paro y solicita el código azul de reanimación en medio del revuelo entre resucitadores. La enfermera Susie consigue hacerles entender que la decisión de Vivian no era esa. La enfermera cubre el cuerpo consciente de la dignidad del ser humano, como ningún otro capta la solemnidad del momento y la reflexión que pone ese paso tan trascendente de la persona humana. ¿En qué concluimos después de esta película, se podría decir? Mayormente la película se centra en cómo Vivian, o sea, en la percepción que cómo Vivian enfrenta a la muerte. Y
cómo es objeto de investigación y tiene que llegar a aceptar la muerte como tal, ¿no? Y también cómo ve a un joven, o sea, que está perdiendo su humanidad. Eso sería todo, doctora. Gracias, Anel. Emily, ¿puedes compartir o empezar tu exposición? No hay problema si no se puede compartir. Coloquen, por Gracias, favor, sus doctora. nombres en la lista de asistencia. Emily, Anel. Sí, doctora, só um instante. Emily, tienes lo que queda la clase y con eso estaríamos terminando. Directamente nos veríamos para el examen final, que ya es presencial. Doutora. Eu não consigo compartilhar a pantalla. No importa, puedes hablarlo, leerlo como han hecho tus compañeros. Después tienen hasta las 6 de la tarde para subirlo a la plataforma. Tá Solo bom, hasta eu las posso 6 de la falar? tarde de hoy día. Tá bom. Graças, doutora. Eu vou falar primeiro o meu resumo e depois eu passo o meu resumo pessoal e depois eu passo para o que eu entendi e vi do filme, da película. Foi mentalmente dolorosa, né? A parte que a enferma, né, a paciente estava participando, a protagonista, né? Ela toma consciência da sua dor, da sua doença, dos maus tratos que os médicos passam por ela, né? Eles queriam um caso e não uma paciente que tem dor, que tinha uma vida que, enfim, está fragilizada pelo susto que foi a doença chegar na presença. Ao examinar as decisões que ao longo dos anos ela tomou, as suas relações com os outros e a dura lição de começar a descobrir que a face é o momento mais transcendente da história humana, teoricamente a sua lógica mais refinada, né? Não é suficiente. Ela percebe ao todo com o que veio como veio a doença, o que trouxe a doença, ela conseguiu visualizar todos os tipos de consequências que ela teve durante a vida, de coisas que aconteceram que não deixaram ela satisfeita, mas que ela conseguiu ao longo do filme, durante a dolorosa e mentalmente consequência da doença, ela conseguiu visualizar e ter outro tipo de mentalidade. O que eu entendi do filme, eu escrevi, então vou falar o que eu escrevi. O filme abre uma declaração do diagnóstico do Dr. Kelly Kian, que anuncia a protagonista, né, que é a Vivian, a presença do câncer nos seus ovários, né? Um câncer avançado no estágio 4, se eu não me engano. Tudo isso é dito com serenidade e mesmo com quase autoconfiança desprovido de qualquer carga afetiva, ou seja, ele não tinha uma maneira afetiva de falar, né, como surgiu o câncer, como o diagnóstico, enfim, ele não teve prudência a comunicar à paciente que ela estava com um câncer muito avançado, enfim. Vivian pega uma das luvas graças à sua capacidade de discernimento. Após a transmissão da notícia, Kelly Kian propôs a utilização de um tratamento atualmente em estudo, que ainda não estava provado que seria adequado ao seu estado e que permitiria também uma melhor compreensão da doença. O paciente, com um mero objetivo de investigação em campo de batalha, onde os conhecimentos, aptidão e aos status de bom cão de caça, né, na verdade, são confrontados no quadro de abordagem terapêutica. Ou seja, mesmo o doutor falando para ela, olha, a gente tem esse tratamento aqui, atualmente ele não está aprovado, pode ser bom para a sua doença ou não, ele trata ela novamente como um mero caso, ela não é uma paciente que está sofrendo por dor, ou que ela está sofrendo por causa do diagnóstico, ou um ser humano normalmente, ele tratou ela como um pero. A questão central serão os resultados da medicação investigada nesta unidade de análise, né? Em particular, o objetivo de estudo
pouco visualizada como uma pessoa sofredora e solitária. Eles não estavam vendo ela como uma pessoa, e sim como um caso, né? O cancro e não o doente, que é o foco, né? Normalmente. O médico pergunta se ela gostaria de ser ressuscitada em caso de parada cardíaca. Depois disse que não, e ela disse que não deseja ser ressuscitada, sentindo como se ela tivesse tornado uma morena. Compreende finalmente que numa época de tais dificuldades, a simplicidade e a compaixão são muito mais importantes do que o discernimento intelectual. Ou seja, ela era uma professora que, enfim, estudava, falava com as pessoas, intelectualmente inteligente, boa no que fazia, e quando ela foi percebendo como a vida poderia ter sido se ela não olhasse pelas dificuldades e sim pela simplicidade e a compaixão, né, ela teria possivelmente não acatado esse desejo de ser ressuscitada. Talvez ela não soubesse como pedir ou não ousasse expressar o desejo de qualquer mortal de ser amado, né? Todo mundo deseja ser amado. Ela vai soprando sobrevoa a canção do segundo movimento da Sinfonia de Gorek. Eu peguei isso da internet, e é uma oração escrita por Helena, muito difícil de falar, Blasou, enfim. Foi em 1944, e isso deixa ela uma voz, né? Uma voz que ela se sente bem, que ela se sente acolhida, enfim. Se resgatamos os significados, cuidados com a vista, a cura deve, então, abordar não só a parte física, mas também mental e espiritual comprometidas pela doença, até porque câncer, quando você fala câncer, assim, meu Deus, você tem câncer, a pessoa fica fragilizada, fica mentalmente instável, ela fica não só pela parte física, quando ela faz quimioterapia ou quando ela, enfim, faz a retirada da metástase, ela fica mentalmente vulnerável a qualquer tipo de situação de tratamento também que deixa ela mal, né? Ela deixa mentalmente comprometida. E mesmo que a doença seja irreversível, ainda existe um espaço de contenção para aliviar a dor e o sofrimento, né? A cura pode ser um objetivo inatingível, mas o cuidado nunca será um objetivo inatingível, uma vez que a ruptura ocorre ao nível corporal, psicológico e asiológico. A fazê-lo, preservamos a dignidade da pessoa, um fim em si mesmo cujo valor é inerente e não determinado pela riqueza, educação ou posição social, que é ao longo do filme o que ela cata, né, o que ela fala. Ela tinha uma posição, uma riqueza, uma educação muito boa, intelectualmente também, né, e ao longo do que ela foi presenciando por causa da doença e dos cuidados que foram, enfim, maus tratos, ao meu ver, maus tratos pela parte dos médicos, ela percebe que não é assim que funciona, que deve se olhar, né, a vida. O que é bom para um homem não é sujeito à construção social, mas sim à própria natureza humana. Ser sensível, ser solidário durante uma doença tão, como eu posso dizer, tão avassaladora, não sei se existe em espanhol, mas avassaladora, que machuca, que mentalmente pode ser dolorosa e fisicamente ainda mais difícil e dolorosa, né? Como é o câncer pode ser, sim, mentalmente, fisicamente, muito doloroso, muito, muito difícil. E a protagonista, ela toma consciência dessa doença, né? Dos maus tratos também, como eu disse, dos médicos que afligiram. E a licenciada é a única pessoa que está ali por ela, mostrando para ela que não, a gente pode ter uma vida mais fácil, com mais amor, com mais dignidade, mesmo se a gente for muito inteligente, a gente tem que ser solidário às pessoas, no momento de fragilidade, a gente precisa, né, mostrar compaixão por aquela pessoa. Enfim, esse é o meu resumo do filme. Somente, doutora. Gracias, Emily. Justo a tiempo, ya estamos terminando. Chicos, suerte en su examen, que les vaya muy, muy bien, éxitos en todo y que Dios los bendiga. Gracias, Licen. Tchau, tchau.